Convención Bautista Hispana de Texas, celebrando 110 años, trae para ti su Junta Anual 2020, con el tema Generación a Generación. Queremos dar la bienvenida a la Convención Bautista Hispana de Texas. Estamos muy contentos que juntos a ustedes este año vamos a celebrar nuestra reunión anual. Y déjenme decir una cosa, estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia porque esta reunión es una reunión virtual y nos da la oportunidad de que cada uno de los bautistas a nivel global se puedan conectar. Y queremos enviar un saludo a cada una de esas personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Y también queremos animarles calurosamente a que por favor no se vayan a levantar o no vayan a cambiar lo que están viendo. Quédense con nosotros. Hemos preparado un banquete hermoso de conferencistas, hay talleres y lo mejor de todo esto, hombres de Dios que tienen mucha experiencia y tienen muchas cosas que aportar a nuestra vida, equipando a la iglesia. Y al mismo tiempo vamos a orar para darle gracias a Dios que nos dé la oportunidad de dar la apertura a esta reunión. Señor, te damos las gracias en este día. Gracias, Padre, por tu amor infinito hacia nosotros.
Gracias, Señor, porque hoy nosotros, tus hijos, podemos reunirnos y celebrar nuestra reunión anual. Y te pido de una manera especial que hables a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, nos transforme, nos conforte y nos comisione, Señor, a seguir compartiendo la verdad de Jesucristo al mundo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Recuerda, esta es una oportunidad y junto a ti estamos haciendo historia. No te lo pierdas, quédate con nosotros. Dios te bendiga. Ahí donde encuentras, vamos a cantar y exaltar el nombre de Cristo, porque Él rompe las cadenas.
Mi nombre es Fernando Támara, yo sirvo como el líder de la red en español aquí en Los Ángeles. And I lead the LA Spanish Network from Made to Flourish. Y también trabajo para la iglesia. And I serve as the pastor of Hispanic Ministries of Orange County First Assembly of God. Lots of people, pastors, come from Latin America with hopes and dreams and believing that this is a land of opportunities. But two things happen when they arrive. One is the desire to preserve their heritage, and the second one is the desire to maintain their language. So it's culture and linguistics. And they want to have fellowship with them. And they want to learn in their own mother tongue. And they want to do ministry to the people that they understand and that they interact. So forgetting about that, or just separating and isolating that type of groups that exist in America, instead of serving them in a way that Jesus wanted us to live, we might probably be creating some distance between two races or two social groups. Let's welcome Brother Pastor. Hay que darle la bienvenida al hermano Pastor Cámara. Muchas gracias, Reverendo Vega. Thank you, Reverend Vega. Los Angeles was the first city where we tried this experiment, where we started offerings within that city network context of giving Spanish language events and different resources. What we found is that's one of the fastest growing aspects of our entire network across the nation. In the few years that we've had the Spanish language network, we've had 131 Latino pastors sign up for our network, and last year alone we had 55 Spanish-speaking pastors join. So clearly there's a desire, there's a hunger, and there's a need. And that experiment that we tried in Los Angeles, we're hoping to duplicate in at least 3 cities across the country in 2019. The Hispanic pastors in Southern California have responded to what Made to Flourish is doing perhaps with more enthusiasm than just about any group. They sense the need and the opportunity, and so to be able to provide resources for folk who speak Spanish or who are bilingual, again, a great opportunity. We are all part of the body of Christ within a culture that God has called us, and that culture may be different in some ways, even language, but we're trying to get the gospel to go to them, because there's others that are going to be reaching with that. There are really 3 aspects of Spanish language expansion. First of all, we want to find high-quality Spanish language pastors that are fluent in the language. That's obvious. Second of all, we want Spanish language events. And thirdly, we want Spanish language resources, both resources that we love and would be translated, but especially, and more in the future, that we would have Spanish language resources that are created and that can serve Spanish language pastors in their churches. We use the Bible, the biblical foundation of theology of work, but something that we have contextualized is that in their lives, it's not just work. It is that every single act that they do, it's going to impact their lives, their families, and their communities. And that's the shade, or that's the part that they have not seen it, because they have been accustomed to hear, go and do the work, finish and complete that task. I want you to get this done. But when someone comes and tells them, do you know why you do that work? And you explain that every single detailed act of grace and mercy, of love, it has a powerful impact on his own neighbor, then they actually come back again to our meetings and say, I want to learn more about how I can serve my neighbor and how I can create this idea of common good in our society. Muy queridos hermanos bautistas hispanos de Texas, reciban un abrazo cariñoso de parte de mi familia,
de parte de los Bautistas de México y de parte del Ministerio del Río, donde he estado sirviendo en los últimos 3 años. Celebro profundamente que entre las reflexiones teológicas y pastorales que esta tribulación nos está obligando a realizar, ustedes hayan puesto sobre la mesa de diálogo lo que yo considero es el más grande desafío que tenemos los pastores, las iglesias y las organizaciones cristianas en general. El desafío de inspirar a las generaciones que vienen para que se constituyan en generaciones de discípulos audaces y se conviertan en esa fuerza misionera que requiere el siglo XXI para impactar a una sociedad secularizada. Nuestro éxito, queridos compañeros pastores y hermanos líderes de las iglesias, dependerá de cuán capaces seamos para cautivar el corazón de los que vienen detrás de nosotros, para que asuman su fe con verdadera radicalidad. Es a esta tarea lo que yo he llamado la misión detrás de la misión. No importa cuánto éxito tengamos en otras áreas del ministerio, si no logramos inspirar a las generaciones siguientes, habremos fracasado en lo más importante. Para llevar a cabo la misión detrás de la misión con relativo éxito, debemos reconocer los obstáculos que nos estorban, pero también los principios que nos pueden ayudar a lograr este objetivo. Deuteronomio capítulo 1, 38 y 39 dice de esta manera: Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá, se refiere a la tierra que han de conquistar. Anímalo, porque él hará que Israel la herede. Pero sus pequeños, de quienes ustedes dijeron que serían una presa, sus hijos que hoy no distinguen entre lo bueno y lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos tomarán posesión de ella. Así como David no pudo llevar a cabo el proyecto tan anhelado de construir el templo de Jerusalén, sino que lo tuvo que realizar su hijo Salomón, Moisés tampoco dirigió la conquista de la tierra de Canaán, ni siquiera pudo entrar a la tierra. Fue su hijo espiritual, Josué, quien dirigió al pueblo en esa gran empresa. Y no fue cualquier misión la que llevó a cabo Josué, fue una misión de dimensiones épicas. Pero ¿dónde surgen los Josués? La historia de Josué comienza con la zarza ardiendo en el monte Horeb. Así es, justo en el momento en que Dios llamó a Moisés. Hubo un Josué porque hubo un Moisés capaz de inspirarlo. Josué fue la misión cumplida de Moisés. Josué realizó una misión imposible, pero Moisés realizó la misión más delicada y fundamental: conquistar el corazón de Josué. Fue Moisés quien le ayudó a tener la perspectiva correcta de la vida y le inspiró a servir a Dios mucho más allá de los límites. Le mostró cómo echar raíces en Dios y hacer del propósito de Dios su propósito. Uno de los consejos más valiosos que he recibido durante mi vida pastoral lo recibí de un pastor viejo que me dijo: Abraham, un día tendrás que decidir si te vas a dedicar a controlar a las ovejas o te vas a dedicar a inspirarlas. Uno de los obstáculos que nos impide cumplir la misión detrás de la misión es el del prejuicio cultural. Cuando hablamos de prejuicio cultural, ¿de qué estamos hablando? Técnicamente lo podemos definir de esta manera. Es una actitud desfavorable, intolerante, injusta e irracional hacia un grupo de individuos. En Deuteronomio está evidente esta actitud. Cuando Dios dice: Josué y sus pequeños, ellos tomarán posesión de la tierra. Después Dios dice: ellos, de quienes ustedes dijeron que solo servirían de presa. Es muy común asumir que las generaciones anteriores fueron mejores que las generaciones actuales, y eso es una absoluta mentira. No existen generaciones mejores que otras, solamente existen generaciones diferentes, todas con sus aspectos positivos y con sus aspectos negativos. Esta actitud prejuiciosa es también una forma de discriminación, y no solo existe de las generaciones viejas hacia las generaciones nuevas, también se da en el otro sentido. Pero si nosotros, las generaciones más viejas, aprendemos una actitud verdaderamente evangélica, habrá más posibilidades de que las generaciones siguientes aprendan de nosotros a respetar, aceptar y a valorar a las otras generaciones. Aquí es donde entra el principio bíblico que supera el obstáculo, el principio de la inclusión. Tenemos una tarea que era para el día de ayer, queridos hermanos: articular una teología verdaderamente incluyente, verdaderamente evangélica. El discípulo más amado, según la tradición cristiana, era el más joven de los 12 discípulos. Jesús, en una ocasión colocó a un niño entre él y sus discípulos y les dijo: como este niño hay que ser. Josué, hijo de Nun, dice Dios a Moisés, él entrará y tomará posesión de ella,
Así que anímalo. Si no somos nosotros quienes animemos a las generaciones que vienen detrás de nosotros, entonces ¿quién las animará? Quiero invitarles para que nos acompañen a tener esta lectura bíblica que se encuentra en el libro de los Efesios, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Efesios, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Le voy a pedir que lo siga con su vista. Voy a leer en la versión Reina Valera, revisión 2015. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de todas las edades, para siempre. Amén. Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a este panel de conversación que se titula Dejando un legado generacional. Y es precisamente de eso de lo que vamos a estar hablando. Tenemos un grupo de pastores selectos, invitados, que yo sé que sus experiencias y su testimonio van a ser de mucha bendición. Y es precisamente de ese tema que vamos a estar hablando. Cómo un padre, cómo una madre que obedece al Señor, que ama, que sirve, que cumple con su ministerio, tiene el poder de impactar a las otras generaciones que vienen detrás de él. Mi nombre es Tony Miranda, sirvo como presidente de la Convención Bautista Hispana de Texas y quiero presentar a nuestros invitados que nos acompañan en esta tarde. Con ustedes está el doctor Rolando Aguirre, que es pastor asociado de enseñanza ministerios en español en Park Cities Baptist Church en la ciudad de Dallas. Bienvenido, doctor Aguirre. Tenemos también al reverendo Roland López, es plantador de iglesias con la Asociación Bautista de San Antonio y también es parte del equipo de la Gran Comisión con Texas Baptist. Bienvenido, reverendo Roland López. Tenemos Sammy López, pastor principal de la iglesia Mighty Fortress en la ciudad de San Antonio, Texas también. Bienvenido, pastor Sammy López. Tenemos con nosotros al hermano Jesse Rincones, director ejecutivo de la Convención Bautista Hispana de Texas. Bienvenido, Jesse Rincones. Tenemos con nosotros Rolando Rodríguez, director de los ministerios hispanos con la Convención Bautista General de Texas. Muy pronto, BGCT en español. Bienvenido, hermano Rolando Rodríguez. Y tenemos a Sergio Ramos, sirve como director de Church and Networking Relations en Buckner International y es pastor de La Promesa en la ciudad de Dallas, Texas. Bienvenido, reverendo Sergio Ramos. Sabemos que la iglesia hispana enfrenta muchos retos difíciles, probablemente retos que no se viven en ninguna otra parte del mundo. Es por eso que le pedí a Jesse Rincones y Rolando Rodríguez. Ellos tienen vasta experiencia sirviendo en ministerios en las más de 1,100 iglesias bautistas en Texas. Y es por eso que les pedimos cuáles son los retos que nos ayudan un poquito a identificar cuando hablamos de dejar un legado en nuestra fe. ¿Cuáles son algunos retos que enfrentan las iglesias y los líderes para dejar un legado de fe, un legado ministerial? Así que le paso la palabra a Jesse Rincones y Rolando Rodríguez. Gracias, doctor Miranda, por la oportunidad de compartir. Yo creo que primeramente es importante clarificar que todos estamos dejando un legado. Algunos dejamos un buen legado, otros uno no tan bueno. Pero la mayoría de nosotros quizás estamos dejando un legado sin querer queriendo. Otros lo hacen intencionalmente. Pero es importante reconocer los retos
de hacerlo con propósito, con éxito y intencionalmente. Yo creo que hay 3 retos que nuestras iglesias hispanas enfrentan en dejar un legado a la siguiente generación. El primero es muy obvio para muchos, es el idioma. Entre la segunda y tercera generación ya se usa más el inglés, se pierde más el español. Y a veces vemos este reto como algo imposible de vencer. Pero algo que nos ayuda es siempre reconocer que la relación es más importante que la comunicación. La comunicación es importante en todas las relaciones, en cualquier organización, ¿verdad? Pero primera de Pedro 4:8 nos dice, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Yo creo que el amor puede cubrir esas áreas deficientes que tenemos en comunicar con la siguiente generación. Me acuerdo que alguien me preguntó, ¿sabes cómo tus hijos deletrean la palabra amor? Yo pensé A-M-O-R, ¿verdad? Y ellos dijeron, no, T-I-E-M-P-O, tiempo, y D-I-N-E-R-O, dinero. Así que los niños, cuando uno les da tiempo o les compra cosas, se sienten amados, ¿verdad? Y hay muchas maneras de expresar nuestro amor a esta siguiente generación, nuestro interés de valorizarlas, ¿verdad? Así que si tiene dificultad comunicándose con la siguiente generación, con el idioma, utilice el respeto, el escuchar, el invertir en ellos. Son maneras que podemos sobrepasar el reto del idioma. Yo creo que la segunda es la cultura. A veces queremos el legado en nuestra cultura o en nuestro contexto. ¿Cómo me puede ayudar este joven a mí? O ayudarnos con este programa, esta iniciativa, este esfuerzo. Y es distinta a la cultura o la experiencia de la siguiente generación. Proverbios 13:22 nos dice que el hombre bueno deja herencia a sus nietos. Y muchos de nosotros quisiéramos dejarle por lo menos a los hijos, pero el hombre bueno deja hasta los nietos, 2 generaciones. Así que la herencia no es para nosotros. La herencia es para las siguientes generaciones y hay que reconocer que el legado es para ellos, no para mí. Así que tenemos que tomar esa mentalidad de invertir para que esa herencia se manifieste, se exprese en la cultura de la segunda y tercera generaciones. Yo creo que la última área donde tenemos un reto es la área de la expresión. Un pastor me dijo que le habían criticado a sus hijos diciendo, mira, tus hijos han perdido su cultura. Y él le respondió diciendo, no, ellos están viviendo su cultura. Así que debemos de recordar que dejemos que Dios se exprese como Dios quiere expresarse en esa siguiente generación. Quizás va a ser diferente la música, la manera de comunicar, la manera de ministrar, la manera de alcanzar. Nos acordamos que en Hechos 11:17 nos dice, por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Pedro, cuando él vio que el Espíritu Santo había caído sobre a los gentiles, una cultura completamente diferente, dijo, si Dios quiere obrar así en ellos, ¿quién soy yo para estorbarles? Yo creo que una de las cosas que nos ayudaría a nosotros es decir, Señor, yo no quiero estorbar el trabajo que tú estás haciendo en esta siguiente generación. Amén. Muchas gracias, hermano Tony, por esta invitación y los retos que se han identificado en la tarea de dejar un legado. Y yo creo que uno de los retos, y para mí sería el reto principal, es identificarnos, es identificación y entender el mundo de estas nuevas generaciones y conectar con ellos en su mundo. Vivimos en tiempos donde los sentimientos se valoran más que proclamar la verdad. Las generaciones de hoy miran con sospecha a todo aquel que quiere influenciarlos para que adopten sus creencias. Y ahí es donde nosotros hemos fallado, no identificarnos con ellos. Y por un lado tienen razón de tener esas sospechas, ¿no? Porque han sido defraudados. Thomas Jefferson dijo, en materia de moda, nada con la corriente,
Pero en materia de conciencia, mantente firme como una roca. Estamos hablando de mantenernos firmes como una roca cuando se trata del carácter, cuando se trata de principios, cuando se trata de valores, pero tenemos que identificarnos con estas nuevas generaciones para poder nosotros influenciarlos. Aquí es donde tenemos que trabajar duro. El versículo que viene a mi mente es Primera de Crónicas 12:32. Dice que los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debería de hacer. Creo que como iglesia nos ha fallado. No hemos venido a ser expertos en entender los tiempos y por esa razón no sabemos qué hacer con estas generaciones. Y otra vez, identificarnos, saber identificarse con estas nuevas generaciones. No nomás saber identificarse, pero querer identificarse. Hay iglesias que saben, pero no quieren. Entonces hay que quererlo. Hay que hacer, en inglés decimos, whatever it takes, lo que tome. Y también tenemos el desafío, obviamente, es lo que estamos hablando, de dejar un legado. Y yo quiero tomar estas dos palabras porque hay una diferencia, me parece, entre herencia y legado. La herencia es obligatoria. Quieras o no vas a dejar una herencia. La mayoría de las personas dejan un testamento firmado por un abogado, es algo legal y ese testamento dicta cómo se va a usar esa herencia que ellos dejaron. Pero si no dejan un testamento, el gobierno, la corte, alguien va a decidir cómo se usa su herencia. Entonces, la herencia es obligatoria, la vas a dejar, quieras o no, dejes un testamento o no. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el legado es intencional. El legado es una decisión. El legado tienes que trabajar duro para dejar un legado. Esto aplica en lo personal, pero también aplica como iglesia. Y me parece que como iglesia estamos solamente dejando una herencia cultural, porque hemos creado una cultura dentro de la iglesia y eso es lo que queremos dejarle a estas nuevas generaciones. Les hemos dejado una herencia material, edificios, y a veces ni siquiera están muy buenos. Quizá un poco de dinero en el banco, pero queremos dictarles cómo lo usen. Les hemos dejado una estructura de liderazgo, una constitución, pero hemos dejado una herencia de liderazgo que en muchos casos es disfuncional. Entonces, ¿por qué un legado? Hacer un legado es dejarles ese legado de hacer discípulos que hagan discípulos, un legado de Hechos 1:8, de que estén listos, preparados para cambiar el mundo a su manera, en su mundo, un legado de multiplicarse, un legado que tenga una mentalidad del crecimiento del reino. El legado es el resultado de trabajar duro. En este caso es para impactar las generaciones que vienen detrás de nosotros. Todos quieren ser parte de una iglesia que tenga una visión del tamaño de Dios. Estas generaciones, eso es lo que quieren, eso es lo que buscan. La gente, estas generaciones quieren ser parte de una iglesia que se enfoca en el reino. Estas nuevas generaciones están interesadas en ser parte de algo que va a cambiar el mundo. Quieren ser parte de una buena causa. Y si les ponemos la causa correcta frente de ellos, entonces van a comprometer sus vidas, van a comprometer sus talentos, van a comprometer sus dones, sus recursos, y te van a pedir que los hagas parte de ello. Dejando un legado es trabajo duro, tenemos que trabajar. Termino con esto. ¿Cómo le hago yo como pastor para alcanzar estas nuevas generaciones cuando no hablo inglés, que probablemente es el idioma principal de ellos? ¿Cómo le hago como pastor para alcanzar estas nuevas generaciones cuando yo soy de una generación muy, muy pasada? Bueno, yo en una ocasión, yo no sé si Sergio se acuerda de esto, pero uno de los torneos de golf allá en la Universidad Bautista de las Américas, yo llevé un equipo y Sergio, ¿te acuerdas? Ganamos el primer lugar. Y Sergio me dijo, ¿cómo ganaron el primer lugar? Dice, si tú ni sabes jugar golf. Y porque está en lo correcto, ¿no? No sé, me gusta, pero no sé.
Yo recuerdo que le dije, Sergio, mira, yo no sé jugar golf, pero sí sé cómo poner un equipo ganador. Y yo no sé cómo hablar inglés, yo no sé cómo identificarme con estas generaciones, pero lo que sí sé es cómo poner un equipo que pueda alcanzar esas generaciones. Eso es lo que toma. Tú lo puedes hacer, pastor. Todos lo podemos hacer. No hay limitaciones. Gracias, hermano Rincones, hermano Rodríguez, por estas palabras que seguramente son de mucha inspiración. También tenemos con nosotros testimonios vivos de cómo un padre ha influenciado en su hijo, en su hija, e incluso hasta sus nietos u otras generaciones. Y por eso es que le quiero pedir al hermano Roland López y Sammy López que nos cuenten un poquito de esta interacción, cómo Sammy, Dios le fue llevando a discernir este ministerio en base a lo que él empezó a ver en su papá, este ejemplo de obediencia al ministerio, de servicio. Entonces queremos que nos cuenten un poquito, familia López, cómo es que llegó este proceso. Adelante. Would you mind saying that, hermano, in English for Brother Sammy? Yes, brother. Well, we have a testimony here, a living testimony of how God has inspired not only one generation, but the second, and in some cases, third or fourth generation. So we have Familia Lopez with us, and I want for our audience that you, Pastor Roland and Sammy, explain or tell us a little bit about your experience and how God put in your heart, Sammy, this discernment of your calling based on what you see from your dad. Yes. So brother, first of all, thank you for the invitation and apologies for having bad Spanish. I can understand it, but I don't speak it as well. Let me just say this. The last thing I want to do in my life, brother, was be a preacher. Two reasons. One, preachers don't make any money. Two is because of what I've seen my family go through. My grandpa is a pastor. My uncles are pastors. My dad's a pastor. So I was able, as a young boy, I was able to see what my family went through and the kinds of situations they would go through, whether it be through leaders or members. And of course, we as pastors, we understand that there are times where, man, the ministry could be good. And then sometimes ministry could be horrible because of the way that they're treated. It was at the age of 13 years old where I left the Lord on purpose, because I knew that deep down inside my heart that there was a calling on my life. What allowed me to understand the calling of God in my life was not only the Holy Spirit and his urging and his pushing and prompting of me to respond to the gospel, but because there was an example in my dad and my mom that never made the ministry look horrible. Now, I say that because there are some times where, I have pastor friends of mine who I grew up with in Convención and in the Convenciones of the past where they were preachers' kids, and sometimes preachers' kids can be the worst, right? But I've seen how they responded to ministry. And they would respond in a way that, man, ministry is horrible. We don't like ministry. My dad's a different person at home as he is at church. I didn't see that in my life, which allowed me to truly understand that the calling of God is not only a matter of a calling to do a ministry, but it's also a calling not just behind the pulpit, but it's also calling behind the greatest pulpit, which is your home. And what I appreciate about what I've seen through my dad and my parents is that they preach the gospel not behind the pulpit, they live the gospel in our home. And because of the living of the gospel and the truth of the calling of ministry allowed me to recognize that if they can do that, and if God has prompted me to be in ministry, then I will do the same. And for 27 years, I've been doing the very thing I said I will never do, is the thing I've been doing for 27 years. Well, thank you, Sammy. That's a good good word from you. Es buena palabra de parte de nuestro hijo Samuel. Una de las cosas, hermanos, que a través de los años en mi propia vida fue el ejemplo de quizás un pastor que cuando yo me convertí al evangelio,
pude ver el ejemplo de él para con su congregación. Ahora, yo no tuve en lo personal que mi padre fue pastor o que fue diácono de una iglesia o un ejemplo. Yo no vengo de un hogar evangélico o católico. Es simplemente fui convertido al evangelio, y en esa conversión también Dios me dio un llamado para predicar el evangelio según yo lo entendía en aquel tiempo de 1968, cuando fui convertido, y ese llamado a lo que es ministerio. Entonces, viendo la vida de un pastor, su vida, su predicación, su ejemplo, entonces de ahí es donde yo pude aprender poquito de lo que es el discipulado modelado. Y eso es algo que en nuestro día y en nuestras generaciones, el discipulado, se habla mucho del discipulado, y yo creo que ustedes ya lo saben, pero muy poco modelado de una manera intencional, que la persona sabe lo que está haciendo con la persona que lo está observando y que realmente lo está haciendo de una manera para poder discipular y invertir y poder invertir en la vida de esa persona, la vida de él, la vida de Jesucristo a través de él. Entonces, yo pude ver eso en lo que es mi primer pastor. Entonces, me fui a lo que es el Instituto Bíblico Bautista Mexicano, que pude observar en los profesores ese mismo estilo de vida, porque el pastor que yo tenía era alumno de esa institución. Entonces, él pudo aprender, y yo pude observar en la vida de los profesores de dónde mi pastor había recibido esa mentoría, ese discipulado, y fue entonces a través del doctor Josué Grijalva, el hermano Carlos Pearson, el hermano Ernest Atkinson, hermanitos que realmente tenían ese mismo estilo de discipulado y de vida en lo que es de modelar la vida como creyente y la vida ministerial. Entonces, cuando eso sucedió, entonces yo traté también de poder poner eso en práctica a través de en mi propio hogar. And so there is a sense, hay un cierto de sentido en nuestras vidas o en mi vida, que lo quería hacer en mi propio hogar, que no fue algo fácil. It wasn't something very simple to do, but it was something that I believe needed to be done si realmente iba a tener el impacto que yo pensaba que Dios deseaba en mi propia vida y en la vida de mi familia. So, si algo tenemos que dejar a la siguiente generación, es un tipo de discipulado modelado. You've got to pick, escoger esas personas, y con intención, no solamente decirlo y memorizar escrituras, que es parte del discipulado, pero sobre todo de poder ser esas personas ejemplar. And even like that, brother, no todo mundo va a salir bien. I mean, you're going to find that in your family, you'll always find one or two that will definitely rebel against everything that you stand for and everything that you're trying to model. But then we pray, y ahí es donde viene la oración por la familia y por esos hijos e hijas que tenemos, que Dios nos ha dado para poder ayudarles en su crecimiento. And so it's a different story in a different level, but we continue to mentor. We continue to have these, I mentor at least 12 to 13 people that I mentor, and then I disciple very few, which is about 4. So sigo haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Thank you. Gracias, hermanos, por compartir esta experiencia. Y vemos que esto no solamente influye en la familia, también influye a miembros de la iglesia que los ven, también amigos, incluso a gente que ustedes ni conocen, pero ustedes están siendo de influencia, como el padre, como el hijo, como las siguientes generaciones
siguen ese legado. Y otro de los ejemplos que tenemos con nosotros es el doctor Rolando Aguirre. Sabemos también, Rolando, que tu papá es pastor en Bandera, Ríos de Agua Viva, se llama la iglesia. Es el pastor José Uriel Aguirre. ¿Cómo influyó tu papá en formar tu carácter, Rolando? Y cómo, ahora que tú puedes ministrar a todas esas personas, ¿tú cómo ves esa ancla que tuviste en tu papá? Bueno, un saludo especial a todos los que nos están viendo en esta oportunidad. Gracias a doctor Miranda y a todos los que estamos aquí. Me he gozado en escuchar lo que Dios está haciendo, el testimonio de mi hermano Rolando, de Jesse. Hay 3 Rolandos en la llamada y decía yo que yo creo que eso es algo tremendo aquí. Así que Sammy, thank you, man. Thank you for those words. You know, your story is similar to mine. Tu historia es muy parecida a la mía. Yo creo que cuando crecemos en el ministerio hay dos polos opuestos, ¿no? Por un lado, amamos lo que nuestros padres hacen y por otro lado decimos, lo voy a hacer yo. Y yo creo que sobre todo en nuestras iglesias donde crecimos, yo crecí en Colombia y pues la realidad en América Latina es un poquito diferente, pero hay mucha similitud. Una realidad donde gracias a Dios nos puso en una iglesia hermosa donde mi padre fue un padre que sirvió al Señor bivocacionalmente junto con mi mamá cuando ellos se casaron. Gracias al Señor el evangelio había llegado 2 generaciones antes. Todo comienza, hablando de legado, Tony, todo comienza con mi bisabuela Enriqueta, cuando unos misioneros de aquí de Estados Unidos llegaron allá al pueblo donde estaba mi bisabuela y le compartieron el evangelio. Sufrieron persecución por causa del evangelio, perdieron muchas de sus posesiones, fueron destituidos de sus propiedades, eran hacendados y perdieron eso a causa del evangelio. Por el otro lado de la familia, por el lado de mi madre, también mi abuelo Santos fue aquel hombre que abrió las puertas en su panadería para que un misionero viniese y compartiese el evangelio, y también sufrieron persecución por el evangelio en nuestro país. Cada vez que yo me subo a predicar o que tengo la oportunidad de compartir el evangelio, tengo un sentido del legado muy grande. Algunos pagaron el precio, como dicen, por ese evangelio. Fue algo que costó comodidad, costó posesiones, costó vidas, y para mí es un sentido de legado muy grande. Cuando mi padre y mi madre deciden servirle al Señor, bueno, ellos sirven bivocacionalmente. Mi madre servía como maestra, como profesora, mi padre servía en el gobierno y apoyaba en la iglesia. Entonces tuve un ejemplo de eso hasta que llegó el cáncer a la vida de mi mamá, cuando yo tenía 6 años de edad, y el Señor nos pone en un periodo de prueba por 7 años, un periodo de refinamiento, un periodo donde Dios nos mostró su fidelidad, su gracia, donde Dios milagrosamente mantuvo la vida de mi madre por 7 años. En esos 7 años, hago alusión a lo que dijo el hermano Roland López, la palabra discipulado. Mi madre y mi padre me discipularon. Mi madre me llevó a los pies de Cristo, mi padre me enseñó el camino del Señor. Ellos tuvieron la bendición de mostrarme con su ejemplo lo que era servir a Cristo en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, en medio de todo. La historia es larga, pero yo creo que si hay algo que podemos ahorita compartir es que Dios fue fiel. Dios me enseñó a través del ejemplo, a través de la instrucción, a través de mi padre, que un día me dijo, bueno, quizás el Señor te llama a compartir. Y yo decía, no, yo lo último que quiero ser es pastor. Yo quería ser doctor, pero doctor de medicina, porque mi madre tuvo ese padecimiento de cáncer por algún tiempo. Entonces Dios generó en mí ese deseo de servir a su obra. Ya cuando mi madre muere, paso por ese proceso de duelo, trato de discernir si es verdaderamente lo que Dios quiere hacer con mi vida, pero Dios me tira al piso un día y me pone a llorar como un niño y me recuerda el llamamiento, así como Sammy también me recuerda que allá adentro estaba peleando con ese llamamiento y me entrego al Señor para servirle vocacionalmente. Y la historia ha sido esa. Yo creo que, ¿cómo tenemos un legado? Yo creo que con el ejemplo, con la instrucción.
yo creo que con el empoderamiento, es decir, yo creo que si mis padres pudieran haberme enseñado muchas cosas, pudieron enseñarme algo, y fue su amor por Cristo. Cuando mi mamá estaba enferma, ella oraba al Señor, ayunaba, una mujer de fe. Cuando mi padre perdió su trabajo porque tenía que renunciar para poder estar entre el ministerio y estar con mi mamá, en fin, fe, obediencia, el llamado cuesta, y esa fidelidad. La fidelidad yo creo que encapsula todo, el ser fiel a Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Cuando yo veo a mi padre, ahora está en una iglesia chiquita en Bandera, cuando en un tiempo estuvo en una iglesia muy grande, allá sirviendo también, pero el término es fidelidad, Yo creo que eso nos inspira más. What is it that we have to focus on? What is it that we have to give this next generation? It's our example, to be genuine, ¿verdad? El ser genuinos, el transferir nuestra vida, transferencia de vida. Yo creo que eso es lo más importante. Podemos predicar todo. Yo no creo que me acuerde de muchas predicaciones de mi papá. Me quedaba dormido a veces, pero lo que sí recuerdo es el ejemplo y la fidelidad. Y yo creo que eso es algo que el Señor ha puesto en mi corazón. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, allí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, esto te encargo, que predique las palabras, que lo hagas, te encargo, te doy esta asignación, y lo hizo con el ejemplo. Así que ese es el legado, el empoderar, el apoyar. Yo recuerdo que la primera vez que prediqué fue cuando tenía, creo que 13, 14 años. Mi sermón fue en Eclesiastés capítulo 3, y era porque no había llegado alguien que tenía que predicar, entonces me tocó comenzar a abrir la Biblia, y yo recuerdo que comencé a leer la palabra que decía tiempo para nacer, tiempo para... Y como que tartamudeaba y como que no tenía tanta seguridad, pero después como que por dentro el Espíritu Santo me tomó y tomé esa palabra, y recuerdo una hermanita que ya murió, está en la presencia de Dios, y el sermón fue como de 20 minutos, y ella viene y me dice, la hermana Urbina, y viene y me dice, mijito, Dios te va a usar, y yo estaba temblando, esas cosas que recuerdas, y desde ahí Dios ha sido fiel, lo sabemos todo, ¿no? Pero si hay algo que yo puedo decir de la vida de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, de mis bisabuelos, es la fidelidad y la obediencia al llamado de Dios. Cueste lo que cueste, esté donde esté, yo creo que ese es el común denominador, la fidelidad a Dios y la fidelidad de Dios hacia nosotros. Gracias, doctor Aguirre, por ese testimonio. Y bien, me hiciste que me acordara también un poquito acerca de mi testimonio. El otro día me metí a un sitio que se llama ancestros.com y quise saber un poquito más sobre las generaciones, ¿verdad? Y vi que mi tatarabuelo fue el primero en ser cristiano. Entonces yo soy la quinta generación también de ser cristianos, y me llamó mucho la atención, fue de inspiración ver un documento, un censo, a lo mejor del año 1920, en un pueblo chiquito de Guerrero, donde está el nombre de las personas y dice una parte que dice religión. Y ya ven que en nuestros países nos llaman protestantes, y ahí decía protestante. Pero ¿cómo no le dio vergüenza? ¿Cómo no le dio vergüenza decir yo soy protestante? Toda la comunidad de la religión popular, y no le dio vergüenza decir yo soy protestante. Y somos el resultado realmente. Quinta generación de creyentes viniendo de un país latinoamericano, es totalmente inusual. El otro día mi abuelita también me contaba alguna historia del tiempo de cuando ellos vivieron en Guerrero, donde a los protestantes no los querían, a los evangélicos. Y había un primo en particular que decía, no se junten con la familia Miranda, no se junten con ellos. ¿Por qué no? Porque les va a caer un rayo. Y la gente creía todas esas cosas, ¿no? Y entonces mi abuelita me decía sonriendo, ¿y sabe qué? Al que le cayó el rayo fue a él. Eso fue lo que me decía mi abuelita. Y bien, bueno, tenemos también una historia muy similar, que es la historia del reverendo Sergio Ramos. Sergio, yo sé que tu padre, pastor Homero Job Ramos, fue una gran influencia para ti. Y no solamente él, sino generaciones anteriores. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Claro, Tony, gracias por esta oportunidad que me das de compartir un poco de mi familia y cada uno de ustedes. Sammy, it's always good to see you, brother. Keep being faithful to the ministry. Y nos identificamos con varios que estamos aquí, que somos hijos de pastores. Hay 3 pastores en mi vida que han influido. Unos los conocí en persona, otros no.
Me recuerda lo que dice Hebreos 13:7, ¿no? Que debemos de acordarnos de los pastores que hablaron o predicaron la palabra. Mi legado empieza de acuerdo a lo que he estudiado desde junio 24 de 1873, legado de pastores me refiero, donde nació mi bisabuelo Juan Ramos Castillo, un hombre sencillo, de acuerdo a los artículos y libros que he leído, que amaba al Señor. Estaba durante la etapa de la persecución aún en México, de hecho fue perseguido, apedreado en varias ocasiones. Pastoreó la primera iglesia bautista de San Luis Potosí en 1908, imagínense. Historias cuentan cómo él compartía la palabra, era un hombre paciente, algo que yo puedo aprender de él sin verle conocido, ese legado que mejor es ser paciente y tener valor. Valor porque yo no he sido perseguido por nadie por compartir la palabra, como lo fue él y las historias que cuenta de él y mi bisabuela, donde fueron arrastrados en un servicio aún por el cabello de ellas y casi a mi bisabuelo pierde su vida en ese servicio, pero el Señor lo protegió y fue una persona que fue paciente. Y creo que en el ministerio, como se ha dicho, ya sea hijos o pastoreando, la paciencia es importante y el valor de confiar en el Señor plenamente, ¿no? Sucesivamente, el Señor ha usado a mi familia no solamente como pastores o plantador de iglesias, pero también en las convenciones. Mi bisabuelo fue uno de los fundadores de la Convención Nacional Bautista, que en 1905 al 1910 fue tesorero. Algo interesante, ¿no? Y después de ahí, sucesivamente, pues viene mi tío abuelo Librado, que pudiese tomar todo este tiempo de hablar de mi tío el Librado y cómo el Señor lo usó a él, como a mi abuelo también, Job, su hermano. Pero él pastoreó desde 1952 la primera iglesia bautista de la Ciudad de México. Por casi 30 años pastoreó esa iglesia, ahí terminó su ministerio. Pero lo que me llamó mucho la atención, y le digo a Rolando Rodríguez porque él trabaja para nuestra convención, es de que él estuvo envuelto en la convención por 40 años. Yo no sabía eso de su vida, en su ministerio pastoreando y ayudando a la convención. De hecho, 11 veces fue el presidente de la Convención Bautista Nacional del país. Y algo muy interesante es que el Señor le dio visión a mi tío abuelo, porque él sobrepasó el territorio mexicano y fue nombrado el vicepresidente de la Alianza Bautista Mundial, y por 5 años estuvo sirviendo allí representando el país de México en el mundo a los bautistas. Un legado muy hermoso que él me dejó. Una de las cosas, yo sí le conocí a él y me enseñó, siempre decía, Sergio, acuérdate que Dios te formó y te conoce de que estás en el vientre de tu mamá. Dice, y Él quiere tu juventud. Alégrate en estos momentos y sírvele al Señor. No tengas temor, ¿no? Y eso es lo que él me aconsejaba constantemente. Yo lo escuchaba porque mi primer mensaje, así como Rolando, no fue a los 13, fue a los 15 años. Y uno de los que me criticó más, aquellos que son de ascendencia mexicana, porque era miembro ahí, era Sergio Ramos el Comanche. Ahí estaba el Comanche y me criticó. Me dijo, oye, pues ¿qué 5 minutos, hombre? No, aunque sea llega a 10, me dice, ¿no? Pero él estaba allí y él me animó también. Pero por eso mi tío abuelo siempre me enfatizaba y me decía, Sergio, dale al Señor ahorita tu juventud, alégrate en estos momentos, confía, ten paciencia, ¿no? Y bueno, sucesivamente después llegó mi padre, que nació en el 7 de enero de 1942. ¿Qué puedo yo decir de mi papá? 55 años en el ministerio en México y en Texas. Él pastoreó en Elsa, aquí en Texas, pastoreó en Brownsville, pastoreó en Houston, pastoreó y terminó su ministerio en McAllen. Mi padre, pues, como dijo Rolando López, me enseñó vía ejemplo lo que es servir al Señor, lo que es confiar, depender plenamente en el Señor. Y aunque no lo tengo conmigo, porque el Señor ya se lo dio a su presencia, todavía recuerdo esas palabras que me decía, Sergio, si quieres servir, dice, si quieres ser un líder, tienes que servir primero, si no, no sirves para nada. Entonces, un buen servidor sirve y ama al pueblo. Y esas son las enseñanzas de mi papá, ¿verdad? Que él siempre me estuvo compartiendo. Él también fue presidente de Habla,
Asociación Bautista Latinoamérica, cuando estaba en Houston. Me enseñó que no solamente hay que servir en el templo, en las 4 paredes, pero hay que salir de ellas. Plantó iglesias también mi papá, como mi tío abuelo y mi bisabuelo. Y bueno, es un legado que tengo ahora y que yo trato de servir al Señor. Cuando los últimos años de mi papá y que le hablaba para pedirle consejos, sí, yo todavía le pedía consejos a casi mis 50 años cuando él estaba vivo. Y siempre terminaba diciendo, ok, Sergio, 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él te puso ahí, me dijo, y Él te va a ayudar en todo lo que hagas si confías plenamente en el Señor. Gracias, Sergio, por tus palabras. Sin duda, lo que dice el libro de Hebreos, hay una gran nube de testigos, ¿verdad? Somos el resultado de todo eso. Ahora les quiero preguntar a nuestros invitados pastores, ¿cuáles son algunos de los pensamientos que usted quisiera compartir a los líderes, a otros pastores en otras iglesias sobre cómo transmitir este legado a las generaciones que vienen después de nosotros? What are some of the thoughts to share with leaders, pastors, and churches about passing this legacy on to the generations that come after us? Y quiero darles el orden de la palabra de esta manera. Primero Rolando López, después Sammy López, Rolando Aguirre, Sergio Ramos, Rolando Rodríguez y Jesse Rincones. Adelante, hermanos. Una de las cosas, hermano, y quizás no es que esté fuera de lo que es de la conversación o tópico que estamos tratando, pero sí quisiera que esta nueva generación pudiera explorar un poquito más de lo que es las 5 funciones en cuanto al ministerio. Yo creo que eso va tuviera nuestros pastores, si pudiésemos entender, si la siguiente generación pudiera entender lo que es, en inglés se dice the fivefold ministry, donde se puede reconocer las funciones que Dios dio a la iglesia. Yo creo que en muchas ocasiones, aunque no lo decimos nosotros no podemos hacer el ministerio solos. Tenemos que tener la gente, pero realmente no vemos bíblicamente que hay esas 5 funciones que Dios dio a la iglesia. And we do things like the Lone Ranger. And so we disciple and we leave another generation to do it by themselves, cuando realmente no se reconoce las 5 funciones que Dios ha dado a la iglesia en Efesios capítulo 4, dando principio con el versículo número 11, que Dios dio a unos que fueran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Entonces son funciones que Dios dio a la iglesia y no reconocemos esos llamados que Dios dio a la iglesia. Entonces, if we're going to disciple effectively a new generation to pastor churches or whatever areas that God has called them, donde Dios les ha llamado, we must at least give it, siquiera darle un vistazo, siquiera darle un estudio, siquiera un repaso de poder, entonces, que no estamos solos, que Dios también ha impartido esa función a los hermanitos. Y número 2 sería, hermanos, de animarles que algunas personas tienen, especialmente en nuestro día, tienen llamado en lo que a través de los años no hemos querido como pastores involucrarnos, y es en lo que es la política. Que hay personas, y aún en el pasado, donde el predicador, el portavoz, sabía the sign of the times, and they were involved in politics, especially when it has to do with life. Thank you. Amen. I think, brothers, again, first of all, thank you again for the opportunity. The importance of leaving a legacy, and what are some things that we can share with this generation for the next.
If we remember what Paul tells Timothy before he died, he says, I solemnly charge you in the presence of God. In other words, he's saying, I'm encouraging you. I'm pleading with you before the Lord himself. Then he says, preach the word. I think one of the most important things that we can tell this next generation of believers in Jesus is we must preach the word. And he says in season and out of season. Now, when he says in season, he's saying when they're ready to hear it, and then out of season when they're not ready to hear it at all. And I think the most important thing that we can share with this next generation is there's going to come a time where you're going to have to take your stand, to take your side, and tell the truth. And wherever it lands, let it land. In other words, don't be afraid. Tell the next generation, don't be afraid to preach the gospel in all its power, even when it hurts the hearer. The Bible says, right, that the gospel, that the word of God is sharper than any double-edged sword. It will pierce through your heart. Even the Apostle Paul said that the letter kills. The gospel itself is a stumbling block to those who don't believe in Jesus. So the important thing for us to tell this next generation is don't go with the waves in the wind of doctrine that culture is shifting and taking you. Take your stand before the Lord and go counterculture and go against the wave and preach the word in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, extort, but do this with much patience and understanding. So I would say this, that this generation is for the next generation to rebuke, exhort, encourage, lift up, but do it with patience and understanding, because there's going to come a time where you and I are going to have to pass the baton over and to pass over that baton, right? That staff, and we are to grab it and do ye the same, but do it with fervor, with power, with conviction and understanding. So I would say if we do anything for this next generation with patience, understanding, with love, but con ganas, man, make it happen. That would be my encouragement. Gracias por ese testimonio a mi hermano Rolando López y Sammy. Creo que también esas palabras de ánimo para el legado de las siguientes generaciones. Yo quiero animar a todos los que nos ven el día de hoy a ser particularmente genuinos en nuestro llamamiento con el Señor, en lo que Dios nos ha dado, de transmitir nuestra vida. Yo creo que algo que verdaderamente va a impactar y va a influenciar las nuevas generaciones es cómo nosotros mostramos nuestro testimonio, cómo modelamos y cómo somos ese ejemplo para las nuevas generaciones. Es algo vital en nuestra vida. Yo creo que el Señor nos ha llamado a nosotros más que tener éxito en las multitudes y en los seguidores que tengamos. El Señor Jesús invirtió la mayor parte de su tiempo con un grupo pequeño, un grupo de discípulos que llamó totalmente diferente. Esos 12 eran totalmente diferentes. Pero el Señor los usó de esa manera. El Señor los convocó para que estuviesen con Él y para enviarlos. Así que mostrar, modelar es algo muy, pero muy importante para transferir nuestra vida a las nuevas generaciones. Y yo creo que también lo segundo es empoderar. ¿Cómo podemos nosotros empoderar? Con empoderar queremos decir que no solamente lo delegamos y decimos ya hazlo, sino que vamos a estar con ellos, vamos a caminar con ellos. Ellos vienen, miran lo que nosotros estamos haciendo, vienen y lo hacen con nosotros, y vienen y nosotros lo enviamos y estamos con ellos y celebramos sus triunfos, estamos con ellos en las derrotas, estamos con ellos en la dificultad, estamos con ellos en todo momento, porque eso es algo muy fundamental. La generación de hoy no se impresiona tanto con los cargos, no se impresiona tanto con los títulos, no se impresiona tanto con las generaciones que nosotros tuvimos sirviéndole al Señor. Eso es algo muy valioso. Sin embargo, la generación de hoy está clamando, está buscando autenticidad. Ellos quieren mirar que verdaderamente somos lo que somos. Y que verdaderamente estamos compartiendo lo que decimos que compartimos. Así que enfoquémonos en empoderar a otros. Y no tengamos miedo, pastores, hermanas, de tener a personas jóvenes en nuestro ministerio, a otros que quizás
piensen de manera diferente, que quizá no tengan toda la experiencia, a caminar con ellos, a darles la oportunidad de que estén con nosotros y a invertir tiempo en ellos, a celebrar los triunfos y también estar con ellos en la derrota. Pero también yo creo que debemos apoyar. El apoyo es fundamental, el apoyo es algo vital para empoderar a las siguientes generaciones, no solamente que vengan y lo hagan y no solamente delegarlos y que vayan, sino constantemente, periódicamente, mentorear a estas personas. Debemos volvernos mentores. Y la pregunta es, ¿quiénes son mis hijos espirituales? ¿Quiénes son aquellos que yo estoy discipulando y mentoreando? ¿Y quiénes son aquellos que van a seguir el legado que Dios tiene encomendado para mi vida? Y yo creo que es algo fundamental. Eso pasó en mi vida con mi padre, con mi familia. Mi familia le sirve a Cristo. Por parte de mamá también hay muchos pastores, hay muchos que le sirven al Señor. Por parte de papá hay muchos que le sirven al Señor también, porque yo creo que aparte de ser una herencia, es un legado de parte de Dios que atesoramos en nuestro corazón y que el Señor verdaderamente nos lo ha dado allí como un tesoro preciado. No tengamos miedo de compartir, no tengamos miedo de empoderar, no tengamos miedo de apoyar, no tengamos miedo de modelar, porque esta generación es lo que necesita ese tipo de influencia. Y yo creo que aquellos que nos ven el día de hoy, aquellos que son líderes, yo creo que el éxito para todos nosotros, yo estoy reiniciando un ministerio aquí, el éxito para mí será cómo puedo modelar, cómo puedo empoderar y cómo puedo tener un equipo que esté alrededor nuestro, que vea nuestras fallas, que vea nuestra vida auténtica, cómo caminamos, pero que también celebremos juntos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en la obra que nos ha dado en este tiempo y en esta generación a cada uno de nosotros. Gracias, Rolando, y cada uno que ha dado su consejo personal. El mío es práctico, hermanos. Yo creo que debemos de ser una persona íntegra y construir tu personaje sobre ese valor. Creo que cuando la Biblia nos dice en Proverbios 26:6 que instruyamos al niño en su carrera, no solamente está diciendo cuando están pequeños, sino aún cuando están grandes, en toda la carrera de la vida, hasta que el Señor venga. Entonces yo creo que empieza en el hogar. El consejo empieza en el hogar. Una de las cosas que nos dio también en Salmos que debemos de pasar estas historias, estos valores de generación en generación. Entonces yo creo que cada familia, si yo te puedo aconsejar hoy, hermano, que me estás escuchando, es establece valores en tu hogar. Eso empezamos mi esposa Dora y yo cuando los niños acababan de nacer, empezamos a desarrollar valores familiares, en el cual les decíamos a ellos en inglés y en español, porque mis hijos nacieron aquí y se lo aprendieron en español y en inglés. Si un día llegase usted a ver a Sergio Giovanni o a Priscila ahí, pregúntenle cuáles son los valores de la familia Ramos. Mi deseo y mi oración es que ellos sigan esos valores. Son simples, basado primero en Lucas 10:27, amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Empezó recitándolos desde pequeño, así antes de dormir, y después ya que iban creciendo, íbamos profundizando en esos valores. El segundo, le dije, la familia es importante. Tu familia es importante. De acuerdo a 1 Timoteo 5:8, hay que orar los unos por los otros, hay que orar y siempre mantener la familia en adelante. Después les dije, hay que trabajar duros, o sea, aquí no hay flojos, aquí hay que trabajar. Y hay que trabajar con honestidad en todo lo que hagamos, hacer lo mejor para el Señor. Colosenses 3:23. Después les dije algo muy esencial, le dije a ellos, hay que respetarse a sí mismo para que puedas respetar a otros. Si tú no te respetas a ti, no puedes respetar a otras personas. Romanos 12:10. Entonces ellos crecieron con estas palabras de sus padres. Después le dije, hay que ser buenos mayordomos de lo que Dios te da para que Dios siga bendiciendo tu vida y a través de la bendición tú bendigas a otras personas. Esos son los valores que les he incultado de que ya tienen 19 y 17 ahorita actualmente y ellos se recuerdan muy bien. Les digo, sé una persona, un hombre y una mujer de ¿qué? De integridad. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo les dice lo opuesto. Esos valores son tradicionales, ya pasaron de moda, son de los viejitos, son de los de tu papá y tu mamá. La generación ahorita es libre, puedes tener unión libre, puedes ya, no tienes que casarte tradicional. Y usan la palabra tradicional con una connotación negativa. Y eso no es solamente tradicional, es bíblico. Son principios que el Señor nos ha dejado para seguir de generación en generación. Y por último les digo,
no te des por vencido, porque todo lo podemos en Él que nos fortalece. Yo lo que les digo, hermanos, es que tenemos que ser intencionales en el hogar para pasar esta información que Dios nos ha dado para que siga bendiciendo nuestra generación de generación en generación. Amén. Gracias, Sergio, y los demás que han estado participando. Me viene a la mente en Génesis capítulo 5, donde nos habla de las genealogías. Y las genealogías no es un material muy emocionante, ¿no? Yo no recuerdo a alguien que ha predicado de las genealogías ahí en Génesis 5, donde dice, y este engendró a aquel y aquel engendró a aquel. No es material que nos emociona. Pero ahí en Génesis 5 nos habla de Enoc. Y cómo es que Enoc caminó con Dios. Y en esa hermosa relación que Enoc tuvo con Dios, Dios le dio un hijo. Por cierto, Enoc es uno de los 2 personas en la Biblia que no vieron la muerte, ¿no? Nomás dice que Enoc, Dios se lo llevó, y el otro fue Elías, ¿no? Yo no sé si ustedes han pensado en alguna ocasión de alguna persona que dices, Señor, que no se muera, pero llévatelo, ¿no? Bueno, yo no sé si eso sucedió con Enoc y con Elías, pero Enoc tuvo una relación hermosa con Dios, y en esa relación hermosa que él tenía, caminando con Dios, Dios le dio un hijo, y ese hijo fue Matusalén. Enoc vivió 365 años, su hijo vivió 969 años. Pero de Matusalén no sabemos nada. Hello. 969 años, toda una vida. Pero ¿qué hizo que marcó la diferencia? ¿Qué hizo que dejó un legado? Y aquí es donde yo quiero compartir, ¿no? Benjamin Elijah dijo, lo que uno toca debe de estar mejor cuando te vas. Y yo me pregunto, ¿estamos dejando mejor estas generaciones? ¿Estamos dejando mejor las iglesias donde estamos? ¿Estamos dejando mejor ahí? Lo que uno toca debe de estar mejor, quedarse mejor cuando tú te vas. ¿Y por qué? No por quién somos nosotros o lo que tenemos, pero por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y en el poder que Él nos ha dado. Hechos 1:8, y recibiréis poder para ir y cambiar el mundo. Así es de que ahí está. Así, yo creo sinceramente que nosotros, para poder dejar un legado, tenemos que asegurarnos que estamos haciendo la diferencia. Tenemos que hacernos esta pregunta, porque el gozo en nuestra vida no viene por lo que nosotros mantenemos. El gozo no es por lo que retenemos. El gozo viene por lo que damos. Y la pregunta es, ¿qué estamos dando que está marcando la diferencia? ¿Qué estamos dando que va a dejar un legado? Algunas personas todo lo que dan son excusas, todo lo que dan son dolores de cabeza, otros lo que dan son problemas, pero hay que dejar aquello, hay que dar aquello que marca la diferencia, hay que dar aquello que va a dejar un legado. La grandeza no se mide por lo que hacemos en la vida, la grandeza se mide por cómo inspiramos a otros para que hagan. Y yo me pregunto, ¿cómo estamos inspirando a estas nuevas generaciones? ¿Qué les estamos dejando? ¿Estamos impactando sus vidas? Hizo la diferencia que Jesús vivió en este mundo. Jesús hizo la diferencia. Moisés hizo la diferencia. Josué hizo la diferencia. Esther hizo la diferencia. Débora hizo la diferencia. Pablo hizo la diferencia. Ahora la pregunta es para ti, para mí, ¿cómo es que tú y yo vamos a hacer la diferencia en estas generaciones? Nosotros, mira, quiero terminar con esto, hermano Tony, yo quiero que nos hagamos una pregunta. Cuando yo ya no esté aquí, cuando yo muera, ¿cómo quiero ser recordado? ¿Cómo quiero ser recordado? Porque solamente recordamos a las personas que hicieron la diferencia. Y si no haces la diferencia, nadie se va a acordar de ti. Tienes que hacer algo
que la gente se dé cuenta que estuviste en la fiesta. Hello. Amén. Gracias, hermano Rolando, por ese taller que nos ha compartido, ¿verdad? Yo creo que hay dos cosas que quisiera dejarle a nuestros pastores o líderes para transmitir ese legado a las generaciones que viven después de nosotros. Número uno, enfoca en crecer las personas en vez de crecer el ministerio o crecer la iglesia. Enfoca en crecer las personas, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Así que el Señor Jesucristo se va a encargar de crecer y edificar su iglesia. Y miren, los sistemas, los programas son importantes y muy pocas congregaciones hispanas tenemos buenos sistemas. Sufrimos porque faltan sistemas financieros, sistemas de discipulado, sistemas de alcance, sistemas de asimilación, pero aún los mejores sistemas y los mejores programas no funcionan si no hay personas capaces para esos sistemas. Así que si enfocamos en crecer esas siguientes generaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Invertir en esos niños, invertir en esos jóvenes adultos. Y una de las primeras cosas que podemos hacer es ver el presupuesto de la iglesia. Veamos los gastos de la iglesia, porque donde ponemos nuestro tesoro refleja nuestras prioridades. Si una iglesia gasta más en comprando comidas para su compañerismo que en la capacidad de los jóvenes y de los adultos jóvenes, no habrá un futuro para esa congregación. Así que enfoque en crecer las personas en vez de enfocar en crecer el ministerio. Y luego, camine lentamente entre las siguientes generaciones. A veces simplemente les saludamos, o qué bueno, gracias por estar aquí, y no invertimos tiempo en sus vidas, en conocerlos. Moisés se desgastaba en el ministerio. En Éxodo 18:18, el suegro le dice, pues te cansas tú y se cansa la gente. Pastor, si algún tiempo usted dice, ay, estoy cansado, déjeme decirle que probablemente alguien dentro de su iglesia también está diciendo, yo estoy cansado. A lo mejor están cansados de nosotros como pastores o cansados de nuestros sermones, pero se cansa la gente cuando el enfoque está en solamente una persona. ¿Qué tuvo que hacer? El suegro de Moisés le dice, busca líderes que son capaces de liderar 100, 50, 10 o hasta 1000 personas. Y la responsabilidad de encontrar los líderes no era de la gente, era de Moisés. Él tuvo que andar entre la gente, observarlos, verlos, tener el discernimiento para ver la capacidad, los dones que ellos tenían, el llamado en sus vidas de cada uno de ellos. Líder, pastor, no esperes hasta que los líderes de la segunda generación vengan a ti. Ve por ellos. Muy bien, gracias a todos, pastores, por estos testimonios, estas historias, estos consejos que esperamos que sean de bendición para todo aquel que nos está escuchando. Yo les quiero hacer un llamado a todos los padres, Es la mayor responsabilidad para que el hijo o su hija vaya en el camino. No se lo dejen nada más a los pastores y a los líderes. Usted tiene que estar comprometido y usted marca una diferencia muy grande. No se conforme con ir a la iglesia, no se conforme con ser creyente, sino con estar comprometido, amar y obedecer al Señor. Y eso se va a reflejar en la vida de sus hijos. Terminamos con este texto que ha sido de tanta bendición. Segunda de Timoteo 1:5. Dice Pablo, me acuerdo, Timoteo, de la fe no fingida que hay en ti, la cual primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Que Dios les bendiga. Pastores, gracias por su tiempo. Nos vemos hasta la próxima. Hola hermanos, Dios los bendiga. Reciban un gran saludo de parte de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey a todos los hermanos de la Convención Hispana Bautista del Estado de Texas. El canto que vamos a entonar es un canto muy, muy hermoso que se llama Maravillosa Gracia. Maravillosa
insondable cual el ancho mar, con maraces que te altaré, mi alma puede de su sed calmarse, tan precioso, rico e inefable, libres para todo pecador, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia divina me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, no incomparable, suerte agotable, mi alma puede allí su sed calmar, precioso, rico e inefable, libres para todo pecador, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande es su poder, el corazón más negro, blanco lo puede hacer, gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, donde más se la verdad.